Peña, actualmente he egresado de medicina interna, estamos a unos días de graduarnos. Ahorita estamos laborando en el Hospital de Sensuntepeque, estamos en funciones de médico internista y es un honor, un gusto para mí pues poder darle este tema, ¿verdad? Lo he tratado de hacer la forma más específica posible, ¿verdad? No quiero ampliar tanto el tema, sino las cosas básicas que se necesitan desde una atención primaria y desde una atención de la emergencia, ¿verdad? A nivel de nuestros hospitales, ¿verdad? Un abordaje práctico y ¿cómo se llama? Integral de estas patologías. Eh, si la presentación se mueve muy lenta, pues yo les digo porque sí tengo problemas con la conexión, pero bueno, no, ahorita estoy bien. Bueno, el tema de este día, ¿verdad? Es neumonía adquirida en la comunidad específicamente. Vamos a hablar de esa patología, no de otras ni hospitalarias ni nada. Por eso digo que el tema vamos enfocado con los colegas que tienen la atención primaria, ¿verdad? Que es el primer contacto con el paciente, que es el de mayor importancia, ¿verdad? Porque son ellos los que logran identificar estas patologías y en su medida, pues, hacer un diagnóstico oportuno, darle un manejo adecuado. Obviamente, si requiere tratamiento hospitalario, pues referirlo a un hospital. Bueno, manera de introducción, la neumonía, ¿verdad? Es una infección del parénquima pulmonar. Eh, de forma epidemiológica, es una etiología muy importante, ya que según la literatura, ¿verdad? Ocupa el noveno puesto dentro de las enfermedades que mayor mortalidad causa, o sea, entre las mortalidades generales es el noveno puesto, y dentro de las mortalidades de etiología infecciosa, pues es la que ocupa el primer lugar, ¿verdad? En este puesto, así que vean la importancia de poder hacer un diagnóstico temprano, ¿verdad? Y un manejo oportuno a los pacientes con neumonía. Pues la neumonía, ¿verdad? Es generalmente de etiología infecciosa y está también orientada como las causas principales de sepsis grave y de shock séptico, siendo un problema de salud pues importante, con una incidencia anual de 2 a 5 adultos por cada 100.000 habitantes. Es bien conocido que las enfermedades más frecuentes en varones, en los extremos de la vida y en personas con enfermedades concomitantes, ¿verdad? Ese es otro grupo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Por las características que presentan las neumonías en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, como enfermedad renal crónica, o como las características que presentan las neumonías en el adulto mayor, que obviamente no tienen cuadros clínicos típicos, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta este grupo de población. Como repetí, ¿verdad? Es la novena causa de muerte, ¿verdad? En muertes generales y es la primera causa de muerte de etiología infecciosa. Así que sí es importante para todos tener un conocimiento de ella, ¿verdad? Eh, para conocer un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa con el paciente que tiene un cuadro de una neumonía? Pues es importante conocer la fisiopatología de esta enfermedad, ¿verdad? Y que hay dos cosas o dos ejes medulares en ella que tienen que pasar para que se pueda producir una neumonía. Por ejemplo, es que haya una proliferación de microorganismos a nivel alveolar o a nivel del tejido pulmonar, ¿verdad? Y el segundo eje medular es que hay una respuesta contra ellos que la desencadena el hospedero. Esta interacción entre la infección de microorganismos y la respuesta del hospedero, pues es lo que lleva en realidad al cuadro de una neumonía. Los microorganismos pueden llegar a las vías respiratorias bajas por bueno, por varias vías, ¿verdad? Pero entre las más importantes, bueno, y la principal es la aspiración, ¿verdad? Desde la orofaringe, o sea, los microaspirados no necesariamente tienen que ser neumonías aspirativas, sino que a veces son eh, pequeñas partículas de saliva, ¿verdad? Que pasan a la orofaringe y de esa forma llegar al pulmón. Esto se puede ver más frecuente también en pacientes con enfermedades neurológicas crónicas, pero como por ejemplo pacientes con secuela de ACV, pacientes con enfermedades de neurona motora primaria, ¿verdad? Que tienen problemas a la deglución o con el reflejo de la tos. Así que esa es una vía por la cual los microorganismos pueden llegar hacia los alvéolos, ¿verdad? Las otras vías también pueden estar relacionadas por una propagación hematógena, o sea, pacientes que tienen sepsis, ¿verdad? En otras áreas, por ejemplo, urosepsis, por ejemplo, sepsis intestinales, y que por vía hematógena o por contigüidad, ¿verdad?
a los espacios cercanos a los pulmones, también pueden ingresar hacia los alvéolos, hacia el tejido pulmonar. Como también es de saber, ¿verdad? El organismo pues tiene sus mecanismos de defensa y para que pueda ocurrir una neumonía, pues obviamente tienen que vencerse estos mecanismos de defensa. Dentro de los mecanismos de defensa más importantes tenemos las viborisas y los cornetes de las vías nasales, ¿verdad? Ellos son capaces de filtrar los microorganismos de mayor tamaño, ¿verdad? Si las viborisas y los cornetes no logran filtrar la mayor cantidad de microorganismos, pues también tenemos el reflejo nauseoso y el reflejo de la tos, ¿verdad? Que es un mecanismo de defensa prácticamente que limpia la vía respiratoria para eliminar la mayor cantidad de microorganismos y de esa forma que no se produzca la neumonía. También la flora normal que se encuentra en las células de las mucosas de la orofaringe, ¿verdad? Incluso la laringe, también es una forma de defensa del organismo. Y si llegaran a atravesar estas barreras, ¿verdad? Las vibrisas, los reflejos o la flora como tal, aún existe la última línea de defensa que son los macrófagos alveolares que tienen una extraordinaria eficiencia para eliminarlos y destruirlos, ¿verdad? Ya sabemos la función de los macrófagos, que son células asesinas naturales, ¿verdad? Y limpian, ¿verdad? Los microorganismos. Ahora, ¿qué pasa cuando se rebasan, ¿verdad? Todos estos mecanismos de defensa? ¿Qué pasa cuando una última línea, cuando los macrófagos eh, rebasan esta barrera, ¿verdad? Pues entonces de esa forma es que se produce la neumonía. Si la filtración por la vibrisa falla, si el reflejo nauseoso o el mecanismo lato falla, si la microflora que hay normal ahí en los niveles de las mucosas orofaringeas falla y los macrófagos falla, pues entonces se produce la neumonía, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, la interacción entre estos microorganismos y la respuesta del hospedero. Bueno, también histopatológicamente la neumonía cursa por diversas fases. La primera fase, pues la fase aguda, ¿verdad? Que es la fase inicial, ocurre edema, ¿verdad? A nivel de todo el tejido donde ocurre la proliferación, hay presencia de exudados proteináceos y a menudo hay bacterias en los alvéolos. La segunda fase es la fase de hepatización roja, hay presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular, pero también existen neutrófilos que son importantes en la defensa del hospedero. En la tercera fase de la formación de una neumonía, pues la fase de hepatización gris, ¿verdad? Los eritrocitos sufren lisis y degradación. Las células predominantes es el neutrófilos y abundan depósitos de fibrina que han desaparecido las bacterias, ¿verdad? Y la última fase, pues que es la fase de resolución en la mejor de los casos, para que el paciente haya salido adelante de la neumonía. El macrófago es la célula que predomina en estos espacios, ¿verdad? Y las bacterias obviamente están casi ausentes o eliminadas. Bueno, pasemos ahora a la etiología de las neumonías. De forma global, hay una bacteria que es la responsable de, de la mayor frecuencia de neumonía, ¿verdad? En el caso de las neumonías bacterianas, que es el Staphylococcus pneumoniae. Eso es importante saber cuál es el agente más frecuente, porque si nosotros conocemos o tenemos la idea de cuál es el agente más frecuente que causa neumonía, podríamos entonces encaminar el tratamiento en base a eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? El estreptococcus neumonía pues es sensible a las penicilinas, a la amoxicilina y a los antibióticos, ¿verdad? Que pueden usarse de forma oral. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que alguien tenga una neumonía no quiere decir que le vamos a prescribir ceftriaxona o hay que pensar en que tiene que usar un medicamento endovenoso, no, ¿verdad? Eso va a estar en dependencia de la gravedad del cuadro y también, ¿verdad? Siempre tener en cuenta la etiología de esta infección. Ahora, hay literaturas que varían, ¿verdad? Hay literaturas, estaba revisando las literaturas que son norteamericanas y en ellos refieren de que los virus son uno de las principales causas de neumonía, ¿verdad? Dentro de ellas, los rinovirus y los virus influenza. Pero eso cambia también de acuerdo como les repito, al área geográfica, ¿verdad? Porque las literaturas, por ejemplo, suramericanas o incluso literaturas europeas refieren que el estreptococo pues, es la principal causa, arriba incluso de los virus, ¿verdad? De neumonía. Entonces,
obviamente no son los únicos causantes de esto. Tenemos dentro de las etiologías, tenemos etiologías típicas, por decirlo así, ¿verdad? Típicas y etiologías atípicas. Dentro de las etiologías típicas, pues tenemos el estreptococo pneumoniae, los virus influenza, y dentro de las atípicas, pues tenemos, por ejemplo, el Mycoplasma pneumonia o las Klebsiella, perdón, el Mycobacterium tuberculoso y también el Pneumocystis jirovense, ¿verdad? Que dentro de las etiologías atípicas. Solo para tener una idea, ¿verdad? Y pensar, no todos los pacientes van a ser pacientes jóvenes, pacientes varones, pacientes sin comorbilidades, no, ¿verdad? La medicina, pues, tiene eh, esa sección de la regla, ¿verdad? Que nada es típico en la medicina, nada. Y nada es una regla y nada es una norma. Entonces, los cuadros clínicos pueden variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo al estado inmunológico del paciente, de acuerdo a comorbilidades previas. Y entonces, a manera de introducción para esta diapositiva, pues quiero que relacionen a pacientes que vienen con cuadros de neumonía, ¿verdad? Y algunas condiciones clínicas o epidemiológicas previas que el paciente presenta. Por ejemplo, eh, un paciente que tiene EPOC o que es tabaquista, ¿verdad? Pensaríamos como que tiene un cuadro de neumonía, ¿verdad? Una EPOC exacerbado, pensaríamos como principales causas del estreptococo neumonía, el hemófilo influenzae, la clamidia neumonía y, ¿cómo se llama? Bueno, perdón. Pacientes, por ejemplo, un paciente alcohólico que ha hecho una aspirativa, una neumonía aspirativa, no pensaríamos que siempre va a ser el estreptococo la principal causa, sino que también dentro de las causas de esta neumonía, un paciente alcohólico que haya podido aspirar, que haya tenido una broncoaspiración, pues hay que pensar también que son las clamidias, que son el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y también el estreptococo, las principales causas o la etiología de esta neumonía. Por poner otro ejemplo, ¿verdad? Pacientes que son inmunosuprimidos, ¿verdad? Que ocupan esteroides, por ejemplo, pacientes con lupus, artritis reumatoidea, pacientes que tienen trasplante renal, ¿verdad? Y están inmunosuprimidos también. La etiología pues cambia un poco, ¿verdad? Hay que pensar en Staphylococcus aureus, en Aspergillus, en Legionella, ¿verdad? Como causas principales de esta neumonía, no solo pensar, bueno, es una neumonía y yo voy a pensar que es un estreptococo y le voy a dar amoxicilina, ¿no? ¿Verdad? En estos pacientes sí hay que orientarse también a los antecedentes patológicos o lo que también se ve frecuente, pacientes que tienen una infección por VIH avanzada, ¿verdad? Tienen una fase ya SIDA o según la clasificación de la OMS, VIH estadio 3 están inmunosuprimidos, menos de CD4, menos de 200, por ejemplo, ¿verdad? Pensar que esa neumonía de esos pacientes es causada por Pneumocystis jirovense, ¿verdad? O pensar en la tuberculosis, en la asociación que tiene la tuberculosis y el paciente con VIH. O sea, yo lo que quiero que se dé a entender que no siempre el estreptococo es la primera causa, no siempre los rinovirus, los virus influenza son la primera causa, sino que en dependencia del contexto del paciente, en dependencia de la edad, en dependencia de comorbilidades, incluso en dependencia de la forma clínica de manifestarse, pues así se orientan, así debe de orientarse la etiología y así el tratamiento de él, ¿verdad? Porque generalmente el diagnóstico etiológico no se logra con solo ver al paciente, examinarlo como tal, ¿verdad? Sí nos orientan algunas cosas, pero el diagnóstico etiológico se tarda de 2 a 3 días cuando los cultivos entonces nos dicen, bueno, el paciente tiene una legionela, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, eso más o menos quería dejar plasmado en esta diapositiva, orientarnos, ¿verdad?, en los diferentes antecedentes patológicos de ese paciente y la etiología de él. Ahora, factores de riesgos que hacen pensar que un paciente tenga una neumonía, ya sea su presentación típica o atípica, la edad del paciente, ¿verdad? Este es un dato muy importante, ya que, bueno, los que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de tener la atención a primera línea, los pacientes hospitalizados, ¿verdad?, que están en un servicio de medicina o neumología, no sé, en otro servicio, en la UCI incluso, eh, la edad es un factor de riesgo muy importante, de acuerdo a los cambios degenerativos que hay, tanto
generalmente como a nivel del tejido pulmonar, tanto como también el nivel inmunológico de estos pacientes y también que estos pacientes lastimosamente presentan comorbilidades asociadas. Entonces eso también nos hace pensar de que pacientes con edad mayor de 65 años, diabéticos, hipertensos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad, perdón, renal crónica, hepatópatas crónicos, enfermedades cardiovasculares, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, tabaquistas, pacientes alcohólicos o que tengan condiciones neurológicas como secuelas de ACV, ¿verdad? Pacientes con encamamiento prolongado, con estados de desnutrición severa, ¿verdad? Esos representan factores de riesgo para desarrollar neumonía. No tendremos que tener esas consideraciones, ¿verdad? A la hora del abordaje de estos pacientes. Ahora, la presentación clínica de la neumonía, ¿verdad? Están las presentaciones que son típicas y las presentaciones que son atípicas, ¿verdad? Ya vamos a pasar una diapositiva donde se expliquen esas condiciones, pero tener en cuenta que dentro de la presentación clínica, tres ejes medulares. Nuestros pacientes pueden tener síntomas respiratorios, pueden tener síntomas sistémicos o algo bien importante, ¿verdad? Que no se nos debe de escapar, la asociación a complicaciones de acuerdo a sus comorbilidades. De, de, Desglosando punto por punto, ¿verdad? Los síntomas respiratorios, pues, usted sabe que puede ser típicamente rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, después se acompaña con tos, al principio puede ser seca o no, puede ser tos productiva en un inicio, ¿verdad? En el caso de los EPOC que se exacerban. Las características de la tos es importante, ¿verdad? Que son tos permanentes, son molestas, son intensas, ¿verdad? Pueden causar cianosis, pueden producir emesis. También tener en cuenta las características de la tos que se acompañe con expectoración, ¿verdad? Las características clínicas de la expectoración, que pueden ser del color amarillento, y dan una etiología, color grisáceo, color verdoso, que sean hemoptoicas, ¿verdad? O sea, nos orientan a diferentes etiologías, por ejemplo, asociar al estafilococo o la tuberculosis, ¿verdad? También en expectoraciones hemoptoicas. Entonces, generalmente el estreptococo tiene expectoraciones verdosas o amarillentas por las mismas características y los cambios que ocurren a nivel de la fase de las neumonías, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En diferencia de las características de la expectoración, también se pueden orientar algunas etiologías. Eh, Puede haber disnea, ¿verdad? De acuerdo a la afectación pulmonar que haya. Al principio pueden ser disnea a los esfuerzos moderados o leves, o las disneas de reposo cuando hay unas neumonías extensas o incluso se acompañan de derrames paraneumónicos. El paciente que presenta una disnea. Algo también importante que el paciente puede tener dolor en punta de costado, ¿verdad? No solo pensar que el dolor en el pecho sea una precordalgia, que sea algo diferente, ¿verdad? Sino que pacientes que tengan síntomas respiratorios, pues el dolor en punta de costado orienta mucho a una neumonía. Es las formas típicas, ¿verdad? Estas son las formas típicas. Ahora, también están los síntomas sistémicos, ¿verdad? El paciente va a presentar fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, náuseas, vómitos, síntomas generales, anorexia o hiporexia, ¿verdad? Pérdida del apetito, etcétera, ¿verdad? Síntomas sistémicos. Y un punto muy importante, ¿verdad? En la presentación clínica de estos pacientes, pues es la asociación de complicaciones y es lo que el médico, ¿verdad? Sea general, sea especialista, debe siempre tener esa pericia, ¿verdad? Esa forma de buscar algo más donde no se ve. Por ejemplo, un paciente que ya tiene antecedentes de tener insuficiencia cardíaca y tiene su tratamiento de base, el paciente ha estado estable todo este tiempo, todo el tiempo atrás, pero el paciente comienza a tener eh, disnea, los pequeños esfuerzos, comienza a notar edema en miembros inferiores, comienza a tener hipotimia, ¿verdad? O sea, la insuficiencia cardíaca está descompensada, poner un ejemplo así. O el paciente que es diabético y que normalmente sus glicemias andan en 130, 140 y ahora pues por un control o porque se ha tenido síntomas sistémicos, tiene 300, tiene 400 de glicemia, ¿verdad? O pacientes que también tienen síntomas sistémicos, se hace un control con exámenes, por ejemplo, la creatinina, y ha habido un aumento de la creatinina, ¿verdad? O aumento de las pruebas hepáticas, transaminasas, bilirrubinas, pues esa asociación entre las complicaciones de sus comorbilidades, ¿verdad? Es salir
de ser comorbilidades que están compensadas, ¿verdad? Esa descompensación que podríamos decir, ah, no, el paciente está otra vez en insuficiencia cardíaca, el paciente ha seguido progresando la lesión renal, no está bien controlada la glicemia porque el paciente no hace buena dieta, no hace ejercicio, no, ¿verdad? No pensar solo eso, sino que pensar que hay algo, como la neumonía, por ejemplo, que está descompensando estas enfermedades de base. Eso es muy importante tener a la hora en cuenta en la presentación clínica. El paciente que descompensa su enfermedad de base, buscar una causa, un foco, en este caso la neumonía, ¿verdad? Buscar el foco que está descompensando su enfermedad de base. Bueno, de la presentación, las manifestaciones clínicas las que mencionamos, ¿verdad? Las formas típicas, porque estas serían las formas típicas. Fiebre, taquicardia, escalofríos, sudoraciones, la tos, ¿verdad? Que puede ser productiva, con expectoraciones de diferentes tipos, ¿verdad? Puede haber hemoptisis. El dolor pleurítico, el punto de costado, ¿verdad? Que cuando hay afectación pleural. Y los síntomas generales como la fatiga, cefalea, mialgia y artralgia. Y el examen físico, pues la taquipnea, la fiebre, eh, a la palpación se puede, si la neumonía es muy extensa, ¿verdad? Puede revelar un frémito táctil, ¿verdad? Puede también a la percusión cambios de la matidez o la resonancia, ¿verdad? A nivel torácico. Y la auscultación, ¿verdad? La presencia de estertores crepitantes, ruidos bronquiales, roncos, sibilantes, eso es dependencia de la presentación, ¿verdad? De la neumonía. Como les repito, la neumonía puede tener presentaciones típicas y presentaciones atípicas. En, por poner un ejemplo, las presentaciones atípicas de los síntomas y signos más frecuentes en adultos, por decir algo. Un adulto que presenta caída de su propia altura y que no ha sido porque se tropezó, porque se deslizó, ¿verdad? Sino porque tuvo una lipotimia, debilidad generalizada, ¿verdad? Pensar, ¿verdad? Que eso es una forma típica de manifestarse la neumonía. O el paciente que estamos hablando, ¿verdad? De edades mayores de 65 años, el adulto mayor, que presenta un cuadro de confusional agudo, un delirium, ¿verdad? Desorientado, con alucinaciones visuales auditivas, ¿verdad? O agitación psicomotriz, pues puede ser la manifestación de una neumonía. Es muy importante, ¿verdad? Esto es la pericia que debemos de nosotros adquirir, ¿verdad? Para no decir, no, el paciente, es muy fácil decir, el paciente tiene demencia senil, el paciente está teniendo una sospecha de un ACV, el paciente tiene un desequilibrio electrolítico, tiene una hiponatremia, por decir algo, o está hipernatrémico. Y, o sea, eso es lo más, eso es lo cotidiano, ¿verdad? Lo que nosotros estamos acostumbrados, pero es ahí donde debemos adquirir esa pericia y decir, bueno, el paciente generalmente siempre está orientado, él sabe qué día es, sabe si ya comió, sabe su nombre, o sea, conoce a la familiares, ¿verdad? Y cualquier cambio de conducta de él, ¿verdad? También no solo descartar enfermedades neurológicas o metabólicas o electrolíticas, sino también pensar que ese paciente hay que descartar que tenga una neumonía. Es una forma de presentación y lo que estamos hablando, ¿verdad? Descompensaciones de las enfermedades de base, a pacientes diabéticos en hiperglicemia, pacientes con insuficiencia cardíaca que ahora pasaron de un estadio NAYA, por ejemplo, 1 o 2, ahora tienen una insuficiencia cardíaca NAYA 3, 4, ¿verdad? Una descompensación de ello. Una enfermedad renal que se agudice, ¿verdad? Que el aumento de la creatinina, también pensar, ¿verdad? Que no solo es, es el órgano afectado, sino que es la manifestación de otra afectación, ¿verdad? El diagnóstico, pues el diagnóstico, como todas las enfermedades, ¿verdad? El 80% del diagnóstico, el 75-80% de los diagnósticos lo da la historia clínica, o sea, el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, ¿verdad? Y un 20%, 25%, pues lo hacen los exámenes complementarios, que son muy útiles, no vamos a decir que no se pueden utilizar o que no son útiles, que solo por la clínica vamos a decir la gravedad de la neumonía o decir es neumonía, y ya, ¿verdad? Sino que nos sirven, ¿verdad? Son nuestras herramientas para decir qué tan grave es esa neumonía, ¿verdad? O a qué nivel vamos a manejar esa neumonía, ¿verdad? Puede ser ambulatoria, intrahospitalaria, incluso neumonías que van a requerir una unidad de cuidados intensivos. Para eso es importante los complementarios. El rayos X de tórax, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad?
es una herramienta muy útil, ¿verdad? Sí puede ser el TAC nos ayude y sea más específico, pero el rayos X de tórax, aparte que es económico, nos puede ayudar con el diagnóstico en un 90%. ¿Qué vamos a notar ahí? Bueno, puede ser desde una condensación, ¿verdad? Una condensación bien marcada o puede ir incluso hasta un derrame, ¿verdad? Nos, todos los pacientes perdón, los colegas que estuvimos, ¿verdad? En la primera línea, en el caso del COVID, ¿verdad? Recuerdan las neumonías que el COVID producía, ¿verdad? Que eran infiltrados algodonosos, que eran periféricos, ¿verdad? Eh, que podían hasta confundirse con edemas agudos de pulmón por la forma, pero en realidad eran de etiología infecciosa. Entonces, varía mucho, pero sí, el rayos X de tórax sigue siendo una herramienta muy útil para el diagnóstico de neumonía, ¿verdad? Es casi como el examen físico, ¿verdad? Y el interrogatorio. El hemograma nos orienta en varias situaciones. Nos orienta si hay una leucocitosis importante, ¿verdad? Para clasificar esa neumonía en sepsis, ¿verdad? O shock séptico, ¿verdad? Dependencia de las presiones. O si hay una respuesta, pues, el hospedero no es que no es tan alta y que nos ayude también a decidir el manejo del paciente. La fórmula, pues, del hemograma, los neutrófilos, bueno, como todas las enfermedades bacterianas, pero van a predominar en ellos, los neutrófilos, y cuando son de etiología viral, pues, son los linfocitos los que se elevan, a excepciones, ¿verdad? Como la tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis sabemos que es un micobacterio, pero que los linfocitos pueden estar elevados generalmente están elevados en estas afecciones, ¿verdad? La proteína C reactiva, un reactante de la fase aguda que nos orienta, ¿verdad? A decidir, a ver la gravedad de la neumonía. Y otro, ¿verdad? Como la procalcitonina, por ejemplo, en el mundo la usamos para decidir si una infección, obviamente sabemos que es bacteriana ya, decidir si ese paciente vamos a continuar el antibiótico o no. No tanto para decir si le vamos a poner antibiótico, sino que la procalcitonina nos ayuda a decir hasta cuándo vamos a terminar el antibiótico en el caso de los pacientes ingresados. Y perdón, me salté una diapositiva. El diagnóstico etiológico, pues la tinción de gran y el cultivo de esputo es una muestra que tenemos accesible, ¿verdad? Y es en un 90% confiable, ¿verdad? Para poder darnos un diagnóstico etiológico como tal, decir, bueno, es una bacteria, si es gram positiva y son cocos, ¿verdad? Nos orienta a decir, bueno, es el estreptococo, ¿verdad? O si son cadenas de coco, pues decir, bueno, es un estafilococo. O si son bacilos, ¿verdad? Pensar en pseudomonas, gram positivas o gram negativas, ¿verdad? Pensar también, o sea, no nos dicen en conciencia cierta qué bacteria es, pero nos orienta, ¿verdad? De acuerdo a- al conocimiento previo, pues poder dilucidar, ¿verdad? De acuerdo a la forma de la bacteria, pues qué tipo podría ser. Y empezar el tratamiento, digamos, empíricamente, pero teniendo una orientación, ¿verdad? ¿Qué bacteria puede ser? También en los cultivos, ¿verdad? Que ya son específicos, que el cultivo sí nos da a ciencia cierta, nos va a decir cuál es el agente causal. Y tener en cuenta, ¿verdad? Que la muestra de esputos para ser adecuada para cultivo, ¿verdad? Debe tener más de 25 neutrófilos y más de 10 células del epitelio escamoso por campo de poco aumento. Y la confirmación obtenida por cultivos positivos en muestras de esputos es menor o igual al 50%. Los hemocultivos, pues también orientan en el caso de que lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la vía de diseminación haya sido hematógena y que haya focos en otro lado y que el pulmón también ha sido afectado por esos focos a distancia. Bueno, es importante a la hora ya tenemos el diagnóstico de neumonía, ya evaluamos al paciente y le vamos a dar un manejo. Es importante valorar la gravedad de esa neumonía. No se necesita estar en una unidad de emergencia, ni en una UCI, ni en una sala de medicina interna de neumonía para poder decir la gravedad de un paciente. Hay herramientas muy útiles que no, con solo el interrogatorio, ¿verdad? Y el examen físico podrían darnos la valoración de la gravedad de esa neumonía. Yo traía dos escalas acá, ¿verdad? Pero la que es más común y la que es muy útil, ¿verdad? Porque
es clínica pura, excepto la uremia, ¿verdad? Que necesitamos un examen. Lo demás lo podemos obtener con el interrogatorio y con el examen físico. Por ejemplo, para valorar la severidad de la neumonía, está la escala de Kurz 65, ¿verdad? Para saber que un paciente está confuso, solo necesitamos preguntarle cómo se llama, dónde está, qué día es, ¿verdad? Si hay confusión, pues eso va sumando un punto. Digamos que estamos una unidad de salud, o andamos en una visita comunitaria, ¿verdad? Para los colegas que son los médicos generales que les toca la visita comunitaria. eh, y ¿cómo se llama? No tenemos cómo tomar examen, obviamente, si andamos en su casa, como vamos a andar cargando un equipo de laboratorio ahí, pero tenemos la herramienta principal, ¿verdad? Que es el interrogatorio y el examen físico. Vemos un paciente que ha tenido síntomas de neumonía, ¿verdad? Tanto sean respiratorios como sistémicos, como alteraciones de sus comorbilidades, que está confuso, que está taquipneico, ¿verdad? Tiene frecuencias respiratorias más de 30 y que lo encontramos, le tomamos la presión y tiene menos de 60 con 90 con 60. ¿Verdad? Es un anciano de 70 años encamado, desnutrido, ¿sí? Como muchos de nuestra población. La verdad es que nuestra población rural, pues esas características tienen. No sé, los compañeros, si alguna vez estuvieron en el área rural, les tocó en su año social ir ahí a esos lugares, pues van a saber que no estoy mintiendo lo que les digo y esas las características de ellos. Muchos son agricultores, han trabajado con agroquímicos, en exposiciones al sol, tienen enfermedad renal crónica, los diabéticos no controlados, ¿verdad? Pacientes que han sufrido enfermedad de Chagas también, tienen insuficiencia cardíaca. O sea, nuestra población, ¿verdad? Esa es nuestra realidad, nuestra realidad. Y ustedes detectan un paciente con un cuadro clínico típico, digamos, de neumonía. Y usted dice, bueno, ¿cómo voy a manejar a este paciente? Le doy tratamiento, aquí ando cargando una amoxicilina, le doy tratamiento ambulatorio o me lo llevo para el hospital, ahí ando el transporte y me lo llevo, o cómo, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta yo puedo decidir fácilmente ahí a la par de su cama, en su casa, decir a dónde voy a manejar a este paciente. Veo si está desorientado, está confuso, que tenga respiraciones más de 30, con presiones arteriales menos de 90 con 60 y una edad mayor de 65. Si sumo todo eso y le quito la uremia, ¿verdad? Le quito todavía un punto, estoy sumando 1, 2, 3, 4 puntos. Si se fijan en la parte inferior de la presentación, está el score, ¿verdad? Y la interpretación del score. Si tengo un score, fíjense en ese caso, el paciente que les acabo de mencionar, tiene 1, 2, 3, 4 puntos. Dice aquí la interpretación de la escala CUR. Si el paciente tiene entre 4 y 5 puntos, la mortalidad de ese paciente es de 42 a 57%, súper alta, ¿verdad? ¿Y dónde debo de manejar ese paciente? Idealmente intrahospitalario, ¿verdad? Si tuviera una UCI, pues fuera lo mejor, ¿verdad? Pero idealmente ese paciente debe de referirse inmediatamente a un hospital, ¿verdad? Entonces, vean que sí se puede decidir desde un lugar lejano por ese paciente, ¿verdad? Sí se puede tomar acciones desde un lugar remoto para salvaguardar la vida del paciente, ¿verdad? Siempre nuestra premisa, ¿verdad? Hacer el bien, ¿verdad? La beneficencia. Entonces, podemos hacerlo. Si las herramientas están, el conocimiento está, solo es de aplicarlo. Entonces, a manera de consejo, ¿verdad? Como colega, todo paciente que ustedes tengan con una neumonía, aplíquenle la escala CUR, ¿verdad? CUR 65. Ahí, si se dan cuenta, no necesito, le quitamos a la uremia porque no podemos medir el ácido úrico, el nitrógeno ureico, ahí donde está, pero lo demás lo podemos hacer por la clínica, ¿verdad? Que es lo que el médico debe de practicar siempre, ¿verdad? Ser clínico, ¿sí? Tener, antes de un examen de laboratorio, antes de una radiografía, antes de un TAC, antes de muchos exámenes, pues la clínica, el interrogatorio, el examen físico es la herramienta fundamental que tenemos, ¿no? Y no cuesta nada, o sea, no gastamos nada, solo horas de desvelo, de estudio, leer y esas cosas, pero es parte de nuestro ser, ¿verdad? Bueno, ahora para ir terminando la presentación, ¿verdad? No quiero quitarles mucho tiempo también, hay muchas cosas que hacer en los hospitales, muchos pacientes que evaluar que esperan ahí por nosotros, pero he querido darles de forma así básica, ¿verdad? Y general las herramientas prácticas para poderlo aplicar a un paciente. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿verdad?
tenemos un paciente con un cuadro clínico típico de neumonía. Y el paciente, sabemos que la etiología más frecuente, no estoy diciendo que sea la única, ¿verdad? Pero que es un paciente, digamos que es típico, ¿verdad? No tiene VIH, no está inmunosuprimido, no es diabético, es casi como, no es la norma, porque nuestra norma es que sean diabéticos, que sean hipertensos, que sean renales, que sean cardiópatas, pero la norma, ¿verdad? Pensar en un paciente joven o sano que tenga un cuadro de neumonía, ¿verdad? La principal causa va a ser el estreptococo. Y como les repito, ¿verdad? El estreptococo es sensible a las penicilinas, ¿verdad? A la amoxicilina. Lo único que puede ser a dosis alta si el cuadro es moderado o severo, ¿verdad? Vamos a otras circunstancias. Pacientes ancianos que tienen comorbilidades, ¿verdad? Sí puede ser el estreptococo su causa, pero también el hemófilo influenzae, ¿verdad? También las formas atípicas, un paciente con EPOC, pensar que, o fibrosis pulmonar, ¿verdad? Pensar que puede hacer pseudomonas. Entonces, ahí está la forma, ¿verdad? De cómo manejarlo, ¿verdad? Si son formas atípicas, eh, idealmente debería de asociarse a la amoxicilina, ¿verdad? Los macrólidos. Si sospechamos que sea un hemófilo influenzae, ¿verdad? Pues pensar la cefalosporina o la fluoroquinolona, ¿verdad? La cefalosporina de segunda generación, también las fluoroquinolonas son una opción para estos pacientes. Aquí traigo más o menos algunas dosis, ¿verdad? De las opciones que podríamos tener ante un paciente, ¿verdad? Un paciente que tiene un cuadro de neumonía, que tiene un CUR, una escala de CUR 0, 1, ¿verdad? Que puede llevar un tratamiento ambulatorio. Las opciones, pues, de las que tenemos nosotros como MinSal, la amoxicilina, ¿verdad? Pero si se fijan, las dosis cambian. No es 500 miligramos cada 8, esa amoxicilina 1 gramo es a dosis alta, 1 gramo cada 8, o el amoxiclavulánico 875, 125, pues cada 8 horas también, ¿verdad? Eso, asociarse un macrólido, si estamos sospechando que sea atípica, ¿verdad? Por ejemplo, la acitromicina, 500 miligramos cada día de 3 a 5 días, o la claritromicina también es una buena opción, ¿verdad? Que serían 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Tenemos algunas alternativas, ¿verdad? Como por ejemplo la levofloxacina, la moxifloxacina, ¿verdad? También es una alternativa para manejos ambulatorios. En algunos hospitales, también algunas unidades de salud tienen levofloxacina, podrían utilizarse en caso de no haber acitromicina, ¿verdad? Pero idealmente la opción primaria es la primera opción, ¿verdad? Amoxicilina clavulánico combinada con acitromicina. Si el tratamiento es intrahospitalario, ¿verdad? La ceftriaxona todavía, bueno, como sabemos, ¿verdad? El estreptococo siempre va a ser la cabeza de la etiología, bueno, típicamente, ¿verdad? Entonces la ceftriaxona sigue siendo nuestra opción. O también la amoxiclavulánico, en el caso nosotros no tenemos endovenoso, pero tenemos la Cetria como primera opción, ¿verdad? Y la citromicina, ¿verdad? También, idealmente tendría que ser intravenosa, 500 miligramos cada 24 horas, ¿verdad? Y también tenemos las alternativas, lo mismo, ¿verdad? Morcifloxacino, levofloxacino. Y obviamente para tratamientos de neumonías adquiridas en la comunidad, pero que son graves, ¿verdad? Que tienen un curso 65 de 3-4, pues las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, bueno, la ceftriaxona, perdón, la cefotaxima o la moxiclavulánico, pues también son nuestras opciones. Combinado con acitromicina o morfloxacina o levofloxacina, cualquiera de esas tres opciones, y puede o no pues, agregarse el linezolid de acuerdo a la sensibilidad, ¿verdad? O si pensamos también que haya una asociación con infecciones virales, pues la oseltamivir es una opción, 75 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Por 5 días en el caso de la oseltamivir. Los días de antibióticos, pues va a estar en dependencia del cuadro clínico del paciente, ¿verdad? Me refiero a los intravenosos, ¿verdad? Los orales, el tratamiento de las neumonías puede ir de 7 hasta 14 días. Y bueno, los pacientes, como mencionaban, ¿verdad? Que tienen antecedentes de bronquiectasia, fibrosis pulmonar, ¿verdad? Que estemos sospechando que la pseudomonas sea su etiología. Obviamente estos pacientes se manejan de forma intrahospitalaria y la cefepima o el meropenem o la piperacilina tazobactam son las opciones para esto. O sea, antibióticos que tengan espectro antipseudomonas, ¿verdad?
asociado a levofloxacino o a ciprofloxacino que también tienen un efecto antipseudomona. Paciente que se sospecha aspiración, ¿verdad? Esta literatura menciona el trapenén y el amoxiclavulánico, pero hay otras literaturas que ante la sospecha de aspiración, ¿verdad? Y la colonización de anaerobio, pues la clindamicina puede ser una opción o el metronidazol, ¿verdad? Para el manejo de estos pacientes con neumonía aspirativa. Bueno, espero que esta presentación les haya servido, ¿verdad? Les oriente o les ayude a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir el manejo de un paciente, a la hora de enfocarse en una patología, ¿verdad? No pensar que siempre va a ser porque está descompensado, sino buscar un foco más que cause esa descompensación. Y pues de mi parte, gracias por la atención. Y bueno, es un gusto y un honor haber presentado dado esta presentación y que les sea de utilidad para ustedes, ¿verdad? Tengan buen día. Muchas gracias, doctor. No sé si habrá alguna pregunta, la podemos escribir en el chat.